Bien, veamos entonces la última que quedó pendiente. Si un matemático sostuviera que su objeto de estudio es empírico, pues se encuentra en realidad entonces sería considerado el mejor matemático del mundo. B. La matemática se podría equiparar a la biología. C. Tendría un punto de vista antagónico a la del autor. D. No se podría decir que los números son ideales. 5. Su objeto de estudio ahora sería empírico y no irreal. ¿Cuál sería aquí la respuesta? La C. Yes. Tendría un punto de vista antagónico, contrario a la del autor. ¿Por qué? Porque si un matemático sostuviera dicha idea, pues entraría en conflicto con la hipótesis del autor del texto, ¿no? Bien. Entonces, ya entramos a nuestra última parte, chicos. Sección C, Passage 1. A quarrel had arisen between the horse and the stag. Había surgido una disputa entre el caballo y el ciervo. The horse and the stag. Y por la cual horse came to a hunter para pedirle ayuda para vengarse del ciervo. Bueno, me parece que es una pequeña fábula, ¿no? ¿Tiene la traducción, por favor? Traten de responderla al margen de que yo pueda traducirles las preguntas, ¿ya? 6, 7 minutos nos va a quedar tiempo de sobra, puesto que solamente hay 2 textos y aquí acaba. Entonces, por favor, 7 minutos.
Bien, entonces vamos al texto del cazador, el caballo y el ciervo, ¿no? A ver, passage one. Ajá, veamos la primera lectura. What is the topic of the story? ¿Cuál es el tema de la historia? A fight between the horse and the stag. Una lucha entre el caballo y el ciervo. B. The horse hatred towards the stag. El odio del caballo hacia el ciervo. C. The interested help of the hunter. La ayuda interesada del cazador. D. The horse, the stag, and the hunter. El caballo, el ciervo y el cazador. Or E. O la ayuda inesperada del cazador. Or the unexpected help of the hunter. What is the correct answer here in question number one? In question number one, what is the answer? A, B, C, D, or E? Chicos? The text configures a story that allows to understand as an interest help of the part of the handler. ¿Cuál es la respuesta correcta? In the first question, what is the topic of the story, chicos? A, B, C, D, or E? Hola, ¿alguien que responda? Betty Caroline, la que veo acá en la pantalla. Leuyac Torres. Leuyac Torres, Betty Caroline o Caroline. Dios. ¿Quién responde? Bueno, la clave en la primera pregunta que nadie quiere responder, la respuesta es sí. The interest help of the hunter, ¿correcto? La ayuda interesada del cazador. Number two, the work conditions implies A. La palabra condiciones implica lucha, trato, payment, convenient, pago, mentira, tratado. What is the correct answer in number two? B. Pacto, ¿no? Covenant es pacto. B, yes. Muy bien, correcto, es correcto. Number three. It is uncomfortable to say about a dispute between the horse and the stag that. Es incompatible decir que la disputa entre el caballo y el ciervo que the horse beat the stag but it owns skills. El caballo golpea al ciervo por sus propias habilidades. B. The horse asked for the help of a hunter. El caballo pide ayuda a un cazador. C. The stag was finally defeated in said dispute. El ciervo fue finalmente atacado en la disputa. D. Finally, the horse was killed by the hunter. Finalmente, el caballo fue capturado por el cazador. Or E. A third participant was decisive in the dispute. Un tercer participante fue decisivo en la disputa.
What is the correct answer? Defeat es el fracaso, ¿no? El siervo finalmente fracasó en la disputa, ¿no? Ujú. What is the correct answer? What is the correct answer here? In number 3. The correct answer is A. El caballo golpeó al ciervo por sus propias habilidades, with own skills, ¿no? Es incompatible porque no fue por sus propias habilidades, sino que el caballo necesitó de la ayuda del cazador, ¿correcto? Yes. Number 4. It is possible to infer that the last line of the text is the... Es posible inferir de la última línea del texto es el truth of the story, es la verdad de la historia, outcome of the story, la salida de la historia, a note of the story, el golpe de la historia, una moraleja de la historia, the moral of the story, o una conclusion of the story. Yes. Claro, como un mensaje, correcto. The last line of the 10% of teaching extracted from it, that is una moraleja. Okay, that's correct. Number 5, if a person manipulates us to reach his goal because he helped us reach our goal, si una persona nos manipula para alcanzar su objetivo, porque él nos ayuda a alcanzar nuestro objetivo, okay, the teaching of the text could be confirmed. La enseñanza de la lectura puede ser confirmada. B. The moral could have to be reformulated. La moraleja podría haber sido reformulada. C. The teaching of the text could be discarded. La enseñanza de la lectura podría ser descartada. D. The person would achieve his goal with help. La persona adquiriría o lograría su objetivo o su hazaña con ayuda. Or E. We would necessarily have to help him. O nosotros necesariamente tendríamos que ayudarlo. What is the correct answer? Letter A. Yes. Muy bien, joven. Muy bien, Tiago, ¿no? Tiago. The teaching of the text could be confirmed. La enseñanza del texto sería confirmada. That's correct. That's correct. Muy bien. Muy bien. Eso es con esta pequeña tipo fábula. Objetivos, ¿no? Bien, ok. Entonces vayamos a la segunda lectura. Adolf Hitler was a dictator or absolute ruler of Germany from 1934 to 1945. Fleet of National Socialist German Workers, Partido Nacionalista de Trabajadores, conocido como Partido Nazi. Bien. Acá tenemos otra vez nuestro último texto, por favor, 6 minutos. Leen, por favor. 7 con respuesta y todo, ¿ya?
Bien, yo creo que ya han tenido más que tiempo suficiente. Veamos. Entonces, el último texto sobre Adolfo Hitler, ¿no? Bien, entonces, the first question. The topic of the text is. El tema del texto es Adolf Hitler language skills in his government. Las habilidades lingüísticas de Adolfo Hitler en su gobierno. B. The hatred that Adolf Hitler had against the Jews. El odio de Adolfo Hitler que tuvo en contra de los judíos, the Jews. C. The faithful government of Adolf Hitler in Germany. El gobierno el fatídico gobierno de Adolfo Hitler in Germany. D. Adolf Hitler's persuasiveness during World War II. World War II. Pero generalmente es Second World War. Es al revés. Bueno, la persuasión, la persuasión de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Or E. The large number of deaths during the World War II. O el gran número de muertes durante la Segunda Guerra Mundial. Generalmente es de Second World War, me refiero al orden. Bueno, ¿cuál es la clave aquí en la primera pregunta, chicos? Number one. Question number one, Tiago. The correct answer is C. The faithful government of Adolf Hitler in Germany. El trágico gobierno de Adolfo Hitler en Alemania. Okay. Number two. What is the synonyms of the word bitterness? ¿Cuál es el sinónimo de la palabra amargura? Resentment, resentimiento. Hope, esperanza. Trust, confianza. Mistrust, desconfianza. Defeat, fracaso. What is the correct answer here? Number two. Letter A. Yes, resentimiento. That's correct. Number three. According to the passage, Adolf Hitler, de acuerdo al pasaje, Adolf Hitler was the leader of the Nazi Party after World War II. Fue el líder del partido nazi después de la Segunda Guerra Mundial. B. Was a great orator who used his words to do harm. Fue un gran orador y utilizó sus palabras o su discurso para hacer daño. C. Repented of his methods at the end of the World War II. Se arrepintió de sus fechorías al final de la Segunda Guerra Mundial. D. Intended to rule the world with a German government. Intentó manejar al mundo con un gobierno alemán. E. Hated certain groups of German Jews, but no all Jews. Odiaba a ciertos grupos de alemanes judíos, pero no todos los judíos. Ay, hice mal esta pregunta. Ay, no se separa esto acá. Ahí era. Okay, what is the correct answer in number three? Letter B. Yes. Fue un gran orador que utilizaba sus palabras o su discurso para hacer daño. Okay. Number four. It is inferred from the passage that Hitler's policies. Se puede inferir del pasaje que las políticas de Hitler. A.
had a secure scientific basis, tenía bases científicas seguras, had a very personal nuance, tenía una anuencia muy personal. C, were replicated 20 years later, fue replicada 20 años después. Were scrutinized for a long time, fue escrutinio por un largo periodo. Or E, allowed Germany to win the war, o permitió a Alemania a ganar la guerra. What is the correct answer in number 4? Let it repeat. Yes. Hitler trajo su odio principal contra los judíos, su propio odio personal, a las políticas que desarrolló en su gobierno. Yes. Consentimiento, ¿no? Ok, number 4. Y la última pregunta hipotética, imagínense. If Germany hadn't lost World War II, si Alemania no hubiese perdido la Segunda Guerra Mundial, okay, England and France would be part of German territory today. Inglaterra y Francia serían parte del territorio alemán. B, Hitler would have been president of Germany a long time later. Hitler podría haber sido presidente de Alemania un tiempo después. Sí. The condition for the rise of Hitler would not have been met. Las condiciones para el alcance de Hitler no habría sido encontrado. Espérense, las condiciones for the rise of Hitler. Quiere decir las condiciones de alcance, ¿no? O sea, rise es alcanzar o llegar como que a la cúspide, ¿no? O sea, se había elevado, ¿no? Las condiciones de elevación de Hitler no habrían sido encontradas. Ok. D. Hitler would have been president of Germany long before. Hitler habría sido presidente de Alemania long before, por largo tiempo o antes de tiempo. Long before sería antes de tiempo. Ya, ok, before o tiempo después. Y Germany would rules all countries in the world authoritarianly. O Alemania habría gobernado o dirigido todos los países en el mundo autoritariamente. What is the correct answer here? In that last question, number 5. Letter C. Yes. Correcto. Correcto. It's letter C. Bien, efectivamente. Porque las dificultades económicas y la amargura entre los alemanes fueron consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y que permitió que Hitler, o de la Primera Guerra Mundial, permitió que Hitler se elevara, no alcanzara tanto poder. Bien. Ok. Entonces, chicos, voy a dejar ya de compartir. Hemos finalizado nuestra última clase teórica con respecto a textos literarios. Bien. Entonces solamente me resta desearles lo mejor. Todavía nos queda la última semana que es de repaso,
de lo cual ustedes van a aplicar todas sus habilidades, todos los conocimientos que han adquirido, no solamente por el curso de habilidad verbal, sino todos los conocimientos recibidos en las distintas áreas, en los distintos cursos, que a la final se relacionan, ¿no? En caso contrario, con relación al curso de habilidad verbal, es que se aplica a todas las lecturas, porque yo tengo que leer todo tipo de textos. Bien, bueno chicos, los dejo. Que tengan bonito inicio de semana. Nos vemos ya en nuestra última clase. Gracias. Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna consulta de las semanas anteriores? ¿De la semana 16, de la semana 17, de la parte analítica? Buenos días. Entonces, vamos a empezar con esta última semana, que corresponde a la semana 18, el tema del IPSE, ¿no? Sí, nuestra penúltima clase. La siguiente semana vamos a hacer full repaso de la parte de plana, espacio y analítica, ¿ya? Entonces, el día de hoy terminamos con el tema de elipse. Entonces, vamos a compartir el archivo. Un minuto. ¿Escrito? Ya. Ya, vamos explicando la clase de hoy y a la vez vamos a descargarlo.
Para poder pasar. Me voy explicando y voy viendo los ejercicios que han enviado, ¿ya? Sí. Semana número 18 corresponde al tema de elipse. Sobre este tema, sobre esta última cónica, en realidad son tres cónicas: parábola, elipse, hipérbola, ¿no? Entonces, si ustedes, dependiendo de cada carrera, en el primer ciclo de la universidad van a ver justamente la parte analítica. Sí les mencioné en la clase anterior que es bueno que ustedes de cada curso rescaten, digamos, los temas que más adelante van a ver, por ejemplo, en los primeros ciclos, ¿no? Y en la parte de geometría, más que todo en la parte de geometría analítica. La parte plana y espacio, no, digamos que no lo tocan, más que todo la parte de geometría analítica. Empezamos así como, hemos empezado con la semana número 16, digamos, las mismas propiedades, los mismos teoremas, los mismos corolarios, digamos, con la diferencia que en una clase universitaria se demuestra, ¿no? Cada una de las propiedades que hemos mencionado, de los teoremas, se demuestra, y los ejercicios se debe resolver todo analíticamente. Tratar de evitar las propiedades de plana, ¿no? Más que todo debe ser analíticamente, ¿ya? Entonces, nosotros aquí en PRE vemos solamente hasta la parte del elipse. Más adelante ustedes van a ver la hipérbola, que es muy similar a la ecuación de la elipse, con la diferencia que en elipse se trabaja con el signo positivo, hipérbola es signo negativo, y es el trazo, el dibujo es como dos parábolas, una hacia derecha y la otra hacia izquierda, ¿no? Es un caso, el otro caso hacia arriba y hacia abajo. Se trabaja con dos hojas. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones del elipse en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos aquí en la astronomía justamente estas órbitas planetarias. Todas esas trayectorias van a ser de forma elíptica. Y nos dice que las órbitas de los planetas siguen una trayectoria elíptica. La primera ley de Kepler de movimiento planetario dice que la trayectoria de cada planeta es una elipse, teniendo al Sol como foco. Entonces, el foco viene a ser un punto fijo para nuestra elipse. Y en elipse se trabaja con dos focos. En cambio, en parábola solamente teníamos un solo foco. En elipse vamos a tener dos focos.
Luego también lo podemos observar en la arquitectura. Justamente se observa en esta imagen, es una arquitectura romana, y la elipse se utiliza en la construcción de anfiteatros, escaleras de caracol, cuyo cañón tiene la forma de elipse, y en la superficie de cúpulas, ya que permiten adoptar distintas formas según el método constructivo. Entonces, aquí se está observando que se trata de un anfiteatro romano nada más. Y ese anfiteatro romano, su construcción, tiene la forma elíptica. Entonces, son las distintas aplicaciones que nosotros podemos observar acerca de esta cónica en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la elipse? La elipse es el conjunto de todos los puntos P de coordenadas X, Y, cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos F1 y F2 siempre va a ser constante. Y la constante, esa constante lo vamos a denotar con la letra 2A, donde A es mayor que 0. Entonces, aquí vamos a colocar, para todo punto P que pertenece a la elipse, se cumple que la distancia de ese punto P al foco 1 más la distancia del mismo punto P al foco 2 es igual a la constante 2A. Entonces, aquí nosotros en nuestro plano vamos a tener esos dos puntos fijos que son llamados los focos, F1 y F2. Entonces, en todo el plano podemos tener este punto, podemos observar este punto P, de tal manera que la distancia de este punto P al foco 2 más la distancia de ese punto P al foco 1 va a resultar igual a la constante 2A. Pero así como hemos encontrado al punto P, podemos encontrar aquí otro punto, digamos el punto Q, de tal manera que la distancia de ese punto Q al foco 2 más la distancia de ese punto Q al foco 1 sigue siendo la misma constante. Entonces, así como P como el punto Q, podemos encontrar una infinidad de puntos, de tal manera que todo ese conjunto de puntos lo que nos va a determinar viene a ser nuestra elipse. Entonces, por ese motivo, se menciona que la elipse es el conjunto de todos los puntos del plano cuya suma de distancias a estos dos puntos fijos es igual a la constante 2A. Entonces, vendría a ser la definición de elipse. Tomen la captura y pasamos a ver los elementos de la elipse. Elementos. Entonces, aquí tenemos nuestra elipse y vamos a ubicar esos dos puntos fijos que son los focos F1 y F2. El segmento que une ambos focos, la longitud de este segmento se le conoce como la distancia focal F1, F2 y va a ser igual a la constante 2C. Entonces ya tenemos dos constantes, el A y el C. Recuerden que la distancia focal es igual a 2C, donde A es mayor que C. Luego la recta que pasa por ambos focos se le conoce como nuestro eje focal. Y el punto medio del segmento que une ambos focos nos representa el centro de la elipse. Por lo tanto, si la distancia focal es igual a 2C, entonces la distancia del centro a cualquiera de los focos va a ser igual a C. Entonces la distancia del centro al foco 1 vale C. La distancia del centro al foco 2 también es igual a la constante C.
la intersección de la elipse con el eje focal vienen a ser los vértices. En este caso tenemos aquí nuestro vértice V1 y luego tenemos nuestro vértice V2. Entonces, el segmento que une ambos vértices V1, V2 se le conoce como el eje mayor y la longitud del eje mayor es justamente la constante 2A. Pero como este punto M es centro de la elipse, entonces necesariamente la distancia del centro hacia V1 vale A, la distancia del centro hacia V2 también resultó siendo A. La recta, que es perpendicular al eje focal que pasa por el centro de la elipse, va a ser igual a nuestro eje normal. Entonces, la intersección de la elipse con nuestro eje normal se le conoce como los vértices menores, en este caso V1 y V2. Entonces, los vértices de la elipse es V1 y V2. Estos dos puntos, V1 y V2, son los puntos de intersección del eje normal con nuestra elipse. Algunos autores lo llaman los vértices menores. Luego, tenemos que el segmento que une ambos puntos nos representa nuestro eje menor. Y la longitud del eje menor va a ser igual a 2B. Por lo tanto, la distancia del centro hacia B1 es la constante B. La distancia del centro a B2 también es nuestra constante B. Entonces, en esta elipse podemos tomar este punto A, podemos tomar el punto B. Cuando nosotros unimos estos dos puntos en la elipse, se le conoce como la cuerda. Pero si esa cuerda pasa por cualquiera de los focos, se le conoce como nuestra cuerda focal. Y si la cuerda focal es perpendicular al eje focal, se le va a conocer como lado recto. En este caso, este segmento LR nos representa nuestra cuerda focal porque pasa por el foco 2. Pero si esta cuerda focal es perpendicular al eje focal, toma el nombre de lado recto, LR. Entonces vendrían a ser los elementos para nuestra elipse. De aquí vamos a colocar algunas propiedades. Entonces, prende. Todo elipse que se cumple. Lo primero que se cumple es que estas tres constantes cumple Pitágoras. Entonces nosotros hemos definido que la distancia del centro hacia V1 hacia V2 es igual a nuestra constante A nada más, ¿no es cierto? Ya está. Pero también que hemos mencionado la definición de elipse. ¿Qué nos dice la definición de elipse? Que para cualquier punto de la elipse, entonces, si el punto P pertenece a la elipse, en sí solo sí. P pertenece a la elipse, sí solo sí, la distancia del punto P al foco 1 más la distancia de ese punto P al foco 2 va a resultar siendo igual a nuestra constante 2A, es lo que nosotros hemos definido, ¿no? Entonces, esto se cumple para todo punto P que pertenece a la elipse. Si es para todo punto P que pertenece a la elipse, entonces en particular se puede observar que este punto B1 como el punto B2 también pertenecen a la elipse. Entonces se observa que el punto B1 pertenece a la elipse. Entonces se debe cumplir que la distancia del punto B1
al foco 1 más la distancia de ese punto B1 al foco 2. Esa suma de distancias debe ser igual a 2A. Entonces nosotros unimos. Entonces unimos el punto B1 con el foco 2 y luego unimos el punto B1 con el foco 1. Nosotros unimos esos puntos y esa suma de distancias debe ser igual a 2A. Pero nuestro eje focal, es claro observar, así como en parábola, el eje focal es un eje de simetría. Todo lo que sucede arriba sucede hacia abajo. El eje normal también es un eje de simetría. Todo lo que sucede a derecha sucede hacia izquierda. Entonces, como el eje normal es un eje de simetría, entonces necesariamente estas dos longitudes van a ser iguales. Entonces, por ejemplo, vale cadena, esta longitud B1, F2, vale cadena. El segmento B1, F1 también va a resultar siendo cadena, ¿no? Entonces, si la suma es igual a 2A, esta suma es igual a 2A y son iguales, entonces necesariamente se cumple que cadena viene a ser A, cadena también viene a ser A nada más. Y en todo triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo sombreado de amarillo, ¿qué es lo que se cumple? El teorema de Pitágoras. La hipotenusa viene a ser nuestra constante A. Cateto, constante B, cateto, constante C. Entonces, en toda elipse siempre se cumple Pitágoras. Y es claro también observar que la constante A resulta siendo mayor que la constante B y también es mayor que la constante C nada más, ¿no? Entonces es lo primero que se observa en toda elipse. Además, también podemos afirmar que la longitud de nuestro lado recto va a ser igual a 2 veces la constante B elevado al cuadrado sobre la constante A. Pero como nuestro eje focal es perpendicular con el lado recto, entonces, y además es un eje de simetría, entonces podemos afirmar que esta parte LF2 es igual a F2R. Entonces, como todo mide 2b cuadrado sobre A, entonces cada segmentito va a ser b cuadrado sobre A. Esta longitud también resulta siendo b cuadrado sobre A. Es lo segundo que se cumple. Y lo tercero es que el área de esa región elíptica va a ser igual al producto de pi por A por B nada más. Vendría a ser el área de la región limitada por la elipse. Pero además vamos a agregar aquí una observación. Si nosotros tenemos aquí nuestra elipse, ¿no? Estamos trazando nuestra elipse donde trazamos nuestros dos ejes. Nos representa nuestro eje focal, luego tenemos nuestro eje normal. Nuestro eje normal, ¿no? Entonces, ambos ejes son perpendiculares. Ese punto de intersección nos representa centro de la elipse. Luego ubicamos a los focos. Foco 1 y aquí también tenemos nuestro foco 2. Nuestro foco 2. Entonces, estos puntos vienen a ser B1, punto B1, y también resultó siendo B2. Acabamos de observar que al unir estos puntos, F1, B1, B1, F2, va a resultar siendo A.
Entonces, cada segmento resulta siendo A. Entonces, esas longitudes son iguales. Vale cadena, también resulta siendo cadena, vale A y vale A. Pero lo mismo cumple para este otro punto, para el punto B2. Sí, ese punto B2 pertenece a la elipse. Si pertenece a la elipse, se cumple que la distancia de ese punto al foco 1 más la distancia del mismo punto al foco 2 debe resultar siendo 2A. Pero como el eje normal es un eje de simetría, necesariamente vale cadena, también resultó siendo cadena, vale A y también resulta siendo A. Entonces, nuestro cuadrilátero. Entonces, colocamos como tercera propiedad el área de la región limitada. O sea, primero, el cuadrilátero F1, B1, F2, B2, ¿qué viene a ser? Viene a ser necesariamente un rombo. Entonces, cuando nosotros unimos nuestros focos con los extremos del eje menor, siempre se forma un rombo. Y el área de esta región determinada por el rombo es el producto de ambas diagonales sobre 2. Primera diagonal, si este punto es centro, constante B, constante B. La distancia focal es igual a 2C, vale C, y también es 2C. Entonces, el área de ese rombo va a ser igual al producto de ambas diagonales. Primera diagonal, 2B, segunda diagonal, 2C, todo esto es sobre 2. Se cancela y va a resultar siendo el producto de 2B por C. Vendría a ser el área de esta región determinada por el rombo. Entonces serían los elementos de la elipse con sus respectivas propiedades. ¿Todo bien o hay alguna consulta de esta parte? ¿Una consulta? Profesora, buenos días. ¿Podría explicar, por favor, la última parte que se me cortó el internet? De la observación 3. Sí, la observación 3. Ya. Nosotros aquí en esta parte que está escrito, en la parte de izquierda, habíamos mencionado que este punto B1 pertenece a la elipse, ¿no? Entonces, si pertenece a la elipse, cumple la definición de elipse. Por lo tanto, la distancia de B1 al foco 1 más la distancia de B1 al foco 2, esta suma debe ser 2A. Pero como el eje normal es un eje de simetría, entonces necesariamente estas dos longitudes son iguales. Entonces, si la suma es 2A y son iguales, entonces le corresponde A y le corresponde A. Lo mismo cumple para este otro extremo del eje menor, para el punto B2. Ese punto B2 pertenece a la elipse. Si pertenece a la elipse, la distancia de ese punto al foco 1 más la distancia de ese punto al foco 2 debe ser esa suma 2A. Pero como el eje normal es un eje de simetría, van a ser iguales, vale A y vale A. Entonces, ¿qué se observa? Se observa que al unir los focos con los extremos del eje menor, el cuadrilátero que se forma viene a ser un rombo. Y el área del rombo va a ser igual al producto de ambas diagonales. Este eje menor es primera diagonal, la distancia focal es la otra diagonal. Por ese motivo, 2B por 2C sobre 2 vendría a ser el área de la región determinada por el rombo. Entonces se cancela y resulta igual al producto de 2 veces B por C. Vendría a ser el área del rombo. Eso es lo que explicamos en la última parte, ¿no? ¿Ya quedó Gracias, más profesora. claro? Sí, ¿Ya? gracias.
Ya, ok. Entonces pasamos a ver las ecuaciones de la elipse. Primera ecuación de la elipse, cuyo centro es el origen de coordenadas y el eje focal está contenido en el eje X. Miren, para las cónicas hay tres tipos de ecuaciones, o sea, para la circunferencia, para parábola, para elipse, para hipérbola, hay tres ecuaciones. La ecuación canónica, la ecuación ordinaria y la ecuación general. La más importante, desde mi punto de vista, es la ecuación ordinaria. ¿Por qué? Porque esta ecuación ordinaria es cuando el centro o el vértice, dependiendo de la cónica, ¿no? Cuando ese centro está ubicado en cualquier punto del plano cartesiano. Entonces, si está ubicado en cualquier punto del plano cartesiano, va a tener una abscisa H y una ordenada K. Entonces, con ese centro, con esas coordenadas, ya podemos escribir la ecuación de nuestra cónica. Y la ecuación canónica es cuando ese centro en particular es el origen de coordenadas. Si es el origen de coordenadas, abscisa 0, ordenada 0. Entonces, en la ecuación ordinaria, ya se reemplaza, en vez de colocar H, se coloca 0, en vez de colocar K, se coloca 0. Y la ecuación general, ¿cómo se obtiene? Cuando nosotros desarrollamos la ecuación ordinaria, la desarrollamos, si está elevado al cuadrado, se desarrolla esos cuadrados, todo se pasa a un solo miembro y vamos a encontrar una ecuación general. Entonces, desde mi punto de vista, así como les menciono, es importante manejar más que todo la ecuación ordinaria, porque las demás son, digamos, casos particulares nada más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta primera ecuación es la ecuación canónica. ¿Por qué? Porque el centro es el origen de coordenadas. Entonces, como nos dicen que el eje focal está contenido en el eje X, vamos a trazar nuestro plano cartesiano. Este punto es el origen de coordenadas, el 0,0. Como el eje focal está contenido en el eje X, entonces la elipse va a ser de forma horizontal. O sea, la posición de la elipse, ¿de quién va a depender? De nuestro eje focal. Si el eje focal es el eje X o es paralelo al eje X, es de forma horizontal. Si el eje focal es el eje Y o es paralelo al eje Y, va a ser de forma vertical. Solamente tenemos dos posiciones, horizontal y vertical. Entonces, en este caso, tenemos aquí nuestra elipse, cuyo centro es el origen de coordenadas, el 0,0, y nuestro eje focal coincide con el eje X. Entonces, ubicamos los dos puntos fijos, F1 y F2. Sabemos que la distancia del centro a los focos es la constante C. Los puntos de intersección de la elipse con nuestro eje focal, que es el eje X, son los vértices V1 y V2. Y la distancia del centro hacia los vértices es nuestra constante A. La intersección de la elipse con el eje normal. Si el eje X es el eje focal, entonces el eje normal está contenido en el eje Y. Entonces, estos puntos de intersección son los vértices menores B1 y B2. Y la distancia del centro hacia B1, hacia B2, es nuestra constante B. Entonces, conociendo esas tres constantes, nosotros podemos hallar las coordenadas de cada uno de los puntos. El foco 1, avanzamos a derecha, C unidades, C,0. Retrocedemos a izquierda, C unidades, menos C,0. V1, avanzamos a derecha, A unidades, A,0. Retrocedemos a unidades, menos A,0. Subimos B unidades, en este caso se ve alterada la ordenada, que sería 0,b, bajamos B unidades, 0, menos b. Entonces serían las coordenadas de cada uno de los puntos. En esta elipse podemos tomar nuestro punto P de coordenadas X, Y,
como este punto pertenece a la elipse, se cumple que la distancia de ese punto al foco 1 más la distancia de ese punto al foco 2, esa suma de distancias es igual a la constante 2a. Entonces, conociendo las dos constantes y conociendo las coordenadas del centro, podemos escribir la ecuación de la elipse. La ecuación es muy similar a la ecuación de la circunferencia, con la diferencia que aquí vamos a tener denominador. X al cuadrado más Y al cuadrado en circunferencia era igual a radio al cuadrado. Pero para elipse siempre igualamos a 1. Es igual a 1, colocamos denominador, denominador. Como la elipse es de forma horizontal, el mayor de las tres constantes, que siempre es A, colocamos como denominador de X. Repito, como la elipse está en todo el eje X, es horizontal, entonces debajo de X al cuadrado va A cuadrado. Y en el otro denominador simplemente colocamos B elevado al cuadrado. Sería la ecuación canónica de la elipse. Colocamos el siguiente ejemplo, dada la ecuación de la forma reducida. 9x al cuadrado más 16y cuadrado menos 144 igual a 0. Entonces, esta ecuación está en su forma reducida. ¿Qué nos conviene? Llevarlo a su forma canónica, porque cuando nosotros lo escribimos de esta manera, podemos hallar las coordenadas del centro, la constante A y el valor de la constante B. Entonces, siempre el término que está hacia la derecha es 1. Entonces, ¿qué nos conviene? Todo sobre 144. Cuando dividimos sobre 144, nos queda x al cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9. Esto es igual a 1. Entonces, ya tenemos la ecuación de la elipse en su forma canónica. Y si está escrita en su forma canónica, nosotros podemos encontrar justamente nuestra constante A. A x al cuadrado, ¿quién le acompaña? 16. O en otras palabras, el mayor de los dos denominadores. ¿Quién es mayor? 16 y 9. El mayor es 16. Como el mayor es 16, entonces este 16 debe ser A cuadrado. Entonces, A cuadrado igual a 16, el valor de A es 4. Este otro denominador es B cuadrado. B cuadrado igual a 9, el valor de B es igual a 3. Pero en toda elipse siempre se cumple Pitágoras, o sea, tendríamos 16 menos 9. Siempre hay que pensar que la es hipotenusa. A hipotenusa, cateto B, cateto C. Entonces, tendríamos 16 menos 9 sería 7. El valor de C es igual a raíz cuadrada de 7. Entonces, vendría a ser la primera ecuación de la elipse, cuyo centro es el origen de coordenadas y el eje focal está contenido en el eje X. Ya, tomen la captura. La segunda ecuación de la elipse, cuyo centro es el origen de coordenadas y el eje focal está contenido en el eje Y. Entonces, trazamos nuestro plano cartesiano, el eje X, el eje Y, 90 grados nos representa el origen de coordenadas que va a ser el centro de la elipse. Pero como el eje focal está contenido en el eje Y, necesariamente la elipse es de forma vertical. Entonces, ubicamos los dos puntos fijos, F1, F2, la distancia del centro hacia los focos es la constante C. Los puntos de intersección de nuestra elipse con nuestro eje focal, que es el eje Y, son los vértices V1 y V2. Y la distancia del centro perdón, hacia V1 es la constante A, la distancia del centro hacia V2 es la constante A.
Luego tenemos los puntos de intersección de nuestra elipse con nuestro eje normal que viene a ser B1 y B2. La distancia del centro hacia B1 hacia B2 es la constante B. Entonces podemos hallar las coordenadas de los focos. Subimos C unidades, 0,C, bajamos C unidades, 0, menos C. Subimos A unidades, 0,A, bajamos A unidades, 0, menos A. Hacia derecha, B unidades, B,0. Hacia izquierda, B unidades, menos B,0. Entonces, vendrían a ser, digamos, las coordenadas de cada uno de esos extremos y de los focos. Luego, en toda la elipse podemos tomar un punto genérico de tal manera que esa suma de distancias es igual a la constante 2A. Entonces se cumple lo siguiente, que x al cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Sería la ecuación de la elipse. Pero como esa elipse es de forma vertical, el mayor de las constantes, que es A, B y C. Entonces, el mayor de esas constantes siempre es A. Entonces, debajo de y cuadrado va A cuadrado. Y debajo de x al cuadrado va B elevado al cuadrado. Entonces nos representa la ecuación canónica de la elipse. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Dada la ecuación 9y cuadrado más 25x cuadrado menos 225 igual a 0. Esta ecuación está en su forma reducida, lo llevamos a su forma canónica y todo dividimos sobre 225 porque queremos este término que está hacia la derecha sea igual a 1. Perdón. Entonces nos queda y cuadrado sobre 25 más x cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces, esta de aquí ya es la ecuación canónica de la elipse, que nos conviene observar los dos denominadores. El mayor de los denominadores, que es 25, es a cuadrado. Entonces, el valor de a, 5. El otro denominador va a ser 9b elevado al cuadrado. El valor de B es igual a 3. Hipotenusa 5. Cateto 3. El otro cateto es igual a 4. Entonces, a partir de esa ecuación podemos hallar esas tres constantes. Entonces, vendría a ser la segunda ecuación. La tercera, ecuación de la elipse, cuyo centro es h, k y eje focal paralelo al eje x. Entonces, nosotros vamos a trazar nuestro plano cartesiano. Ese punto nos representa el origen de coordenadas, el 0,0. Nos dice que nuestro eje focal es paralelo al eje x. Si es paralelo al eje x, es una recta horizontal. Luego trazamos nuestra recta normal, que siempre es perpendicular al eje focal. Y ese punto de intersección nos representa centro de nuestra elipse. Abscisa H y ordenada K. Entonces, como el eje focal es paralelo al eje X, es una recta horizontal, la elipse también va a ser de forma horizontal. Tenemos a los dos puntos fijos, foco 1, foco 2, y la distancia del centro a los focos es la constante C. Por lo tanto, podemos hallar las coordenadas de ambos focos. A derecha sería C unidades, o sea, desde el 0,0 avanzamos H y luego avanzamos C unidades, sería H más C, K. Este punto de corte viene a ser K.
Luego tenemos, retrocedemos C unidades. Entonces, este punto es de coordenadas H, K. Retrocedemos, sería H menos C, K. Luego los puntos de intersección de nuestra elipse con nuestro eje focal son los vértices V1 y V2. Y la distancia del centro a V1 es la constante A. Y la distancia entre los vértices menores, ¿no? Estos dos puntos nos representan los vértices menores B1 y B2. Esa distancia es igual a 2B. Entonces, el centro hacia B1 vale B. La distancia del centro hacia B2 también resultó siendo B. Entonces ya podemos escribir la ecuación de la elipse. Va a ser de la forma x menos la abscisa del centro elevado al cuadrado sobre, vamos a colocar así, x menos h, todo elevado al cuadrado, más y menos k, todo elevado al cuadrado, esto es igual a 1. Ahora colocamos denominador, denominador. Como la elipse es de forma horizontal, el mayor de las tres constantes, que es a, acompañamos a x. Debajo de x menos h, a cuadrado. Debajo de y menos k, va b elevado al cuadrado. Entonces nos representa la ecuación ordinaria de la elipse. Y desarrollando esa ecuación ordinaria, desarrollamos esta suma de fracciones y todo pasamos a un solo miembro, vamos a encontrar una ecuación cuadrática de dos variables. A por x al cuadrado, más b por y cuadrado, más d por x, más e por y, más la constante f igual a c. Nos representa la ecuación general de la elipse. Tomen la captura. Sería la tercera ecuación. Y la cuarta. La ecuación de la elipse, cuyo centro es el punto H, K y el eje focal paralelo al eje Y. Entonces trazamos aquí nuestro plano cartesiano, 90 grados. Ese punto nos representa el 0,0. Entonces estamos trazando nuestro eje normal y nuestro eje focal perpendicular, ¿no? En este punto que nos representa centro de nuestra elipse. Como el eje focal es de forma vertical, la elipse también va a ser de forma vertical. Ubicamos los puntos fijos. Estamos ubicando primero el centro, que es de coordenadas H, K. Entonces avanzamos a derecha, H unidades, y subimos K unidades. Entonces, ubicado el centro, ubicamos los focos F1 y F2. Entonces ya conociendo que la distancia del centro a los focos es la constante C, entonces podemos hallar las coordenadas de cada uno de los focos. Avanzamos a derecha, H unidades, y subimos hasta el centro, K unidades, y luego subimos C unidades, que sería K más C. Y para el foco 2 bajamos C unidades, que sería H, K menos C. La intersección de nuestra elipse con nuestro eje focal es V1 y V2. Con el eje normal va a ser B1 y también resulta siendo B2. Y la distancia del centro hacia los vértices V1 y V2 es la constante A. Hacia los vértices secundarios
Entonces la ecuación de la elipse es de la forma x menos la abscisa del centro elevado al cuadrado más y menos k todo elevado al cuadrado igual a 1. Colocamos denominador, denominador, denominador. Como la elipse es de forma vertical, el mayor de esas constantes acompaña y. Aquí debajo de y colocamos a cuadrado, debajo de x colocamos b elevado al cuadrado. Entonces nos representa la ecuación ordinaria de la elipse. Entonces, si nosotros desarrollamos esa suma de fracciones, todo pasamos a un solo miembro, vamos a encontrar una ecuación cuadrática de dos variables, que nos representa la ecuación general de la elipse. Entonces, vendría a ser la teoría que corresponde a esta semana. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? Ejercicios de clase, ejercicio número 1. El centro de una elipse es el origen de coordenadas. Uno de los vértices es V, 4,0, y uno de los focos es F, de coordenadas menos 2,0. Ahí es la ecuación de la elipse. Entonces, colocamos aquí la solución. Y vamos a trazar nuestro plano cartesiano, ¿no? Nos dicen por dato que el centro de la elipse es el origen de coordenadas, el 0,0. Uno de los vértices es el punto V, 4,0. 4,0 quiere decir a derecha 4 unidades, ¿no? Entonces ubicamos hacia derecha 4 unidades, estamos en el eje X, 4,0. Uno de los focos es menos 2,0. Entonces ubicamos uno de los focos. Entonces hacia izquierda tenemos uno de los focos que es de coordenadas menos 2,0. Entonces nos preguntan por la ecuación de la elipse. Entonces primero tenemos que determinar cuál es la ubicación de nuestro eje focal. Entonces, el eje focal es aquella recta que siempre pasa por los focos y pasa por los vértices de nuestra elipse. Entonces, como el eje X contiene al vértice y contiene al foco, entonces el eje X nos representa nuestro eje focal. Entonces, el eje focal está contenido justamente en el eje X, ¿no? Para poder hallar la ecuación de la elipse. Entonces, lo que estamos buscando es la ecuación de esa elipse. Entonces, como el eje focal está contenido en el eje X, entonces diremos que la elipse va a ser de forma horizontal. Aquí estamos trazando nuestra elipse, donde este punto nos representa centro de la elipse. Estos puntos de intersección vienen a ser B1 y B2. Entonces, el vértice es el punto 4,0 y ya podemos hallar la constante A. Entonces ya tenemos el vértice que es ese punto 4,0, por lo tanto el valor de A va a ser igual a 4. La distancia del centro hacia V siempre viene a ser nuestra constante A. En este caso, esta constante A viene a ser igual a 4. El foco es de coordenadas menos 2,0. Nosotros sabemos que la distancia del centro del foco es la constante C. Como ese punto es menos 2,0, esa constante C va a ser igual a 2. Entonces, conociendo las dos constantes, ya podemos hallar la constante B. Entonces, ¿qué pensamos?
hipotenusa 4, cateto 2, el otro cateto sería 2 raíz de 3. Entonces, siempre pensemos en Pitágoras y triángulos conocidos. Hipotenusa 4, cateto 2, triángulo notable de 30 y 60, donde el otro cateto es 2 raíz de 3. Elevado al cuadrado va a ser igual a 12. De caso contrario, ustedes pueden aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras también resulta nuestra constante B. Entonces, la constante B resultó siendo 2 raíz de 3. Entonces ya podemos escribir la ecuación de la elipse. Como la elipse es de forma horizontal, entonces se cumple que x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. El mayor de estas tres constantes, conocemos que A viene a ser justamente 4 y C es 2. Entonces, el mayor de esas tres constantes, que es 4, va debajo de x elevado al cuadrado, y aquí va b elevado al cuadrado, que sería 2 raíz de 3 elevado al cuadrado. Entonces, resolviendo, la respuesta viene a ser la alternativa B. Sería el ejercicio número 1. Pueden tomar la captura de pantalla y estamos en el descanso. Regresamos. 12:10, jóvenes.